Hola, mi nombre es Ginette Aguirre con New American Funding y hoy estoy aquí con mi socia Arely Sorto. Hola, mi nombre es Arely Sorto y soy un agente inmobiliario de Maximum One por aproximadamente 22 años. Así que aquí ahora vamos a hablar un poco acerca de los préstamos. Correcto, tenemos diferentes tipos de programas ahorita que está ofreciendo New American Funding. Tenemos grants de $8,000, $6,000 y hasta podemos agregar uno extra de $2,500 en esos grants. También tenemos otros programas de Down Payment Assistance con el gobierno y también tenemos USDA loans. Suena interesante, ¿no? Cada préstamo tiene sus requisitos, entenderé yo, y cada uno tiene sus ventajas. Entonces, queremos que Ginette, como una experta en préstamos, que nos hable acerca el que habla acerca de los grants. Ok, perfecto. El NAF Pathway Plus, ese te puede ayudar a ti hasta con $8,000. Ese dinero que que no tienes que pagar de vuelta para el comprador, ¿ok? Es un préstamo que es convencional, te ayudan con $8,000, nada más tengo que asegurarme de que yo corra el sistema y que la dirección donde tú estás viviendo actualmente califique para ese grant. Es como que si te haya ganado la lotería. Son $8,000 gratis, ¿ok? Con In- ya es excelente programa para primeros compradores. para un primer comprador, porque pues eso ayuda mucho para si no tienes suficientes fondos, para poder aplicarlos a la compra. Correcto. Y aparte también, aunque tengas dinero con este programa específicamente, yo no me tengo que preocupar de cuánto ganas, cuánto es el límite de tu ingreso anual. Con este yo no tengo que revisar si tú tienes cierto ingreso para calificar. Solamente tengo que enfocarme que si la dirección de tu casa donde estás viviendo actualmente califique para el grant. Aproveche, llámenos, aproveche esa ventaja de comprar con ese grant, con ese dinero, que como dice ella, no es un préstamo a pagarlo, ¿verdad? Correcto. Con el de $6,000, ese sí tengo que asegurarme de que la propiedad califique. La que estás comprando, esa tiene que calificar para los $6,000 de grant. Y tengo que asegurarme que el ingreso califique con el ingreso de la clase media en el condado, ¿no? So es un poquito, es los mismos requisitos, pero es al revés. ¿Y qué podemos decir del Georgia Dream? Excelente programa también. Tenemos el Georgia Dream que te ayuda con $10,000 si tú trabajas si eres protector, si eres maestro, enfermero, bombero o eres policía, tú puedes calificar para hasta 12,500 y la gente es que también reciben asistencia porque tienen alguna enfermedad. Disability, también pueden calificar para ese programa. Tenemos que revisar el household income, que significa que si hay 3 personas viviendo en la propiedad, tengo que ver el ingreso de las 3 personas de la propiedad a ver si califica, ¿no? Pero sí te ayuda con $10,000. ¿10,000 o 12,000? 10,000 para normal y para las maestras, los enfermeros, los bomberos, ellos pueden calificar para 12,500. Muy bien, para la aclaración, ¿no? Correcto. ¿Ese es un préstamo o lo tienen que pagar? ¿No lo tienen que pagar a corto o a largo plazo? Bueno, sí se tiene que pagar, ese es un préstamo, no lo tienen que pagar durante el préstamo, ¿ok? Simplemente si usted va a refinanciar o va a vender su casa, esos $10,000 o $12,500 los tiene que pagar de vuelta. ¿Hay interés? No hay interés en O ese. sea que digamos que es un préstamo como dormido. Correcto. Y la ventaja es de que el interés del Georgia Dream en este momento es, como es un programa del gobierno, el interés es súper bajo. Es el más bajo que hay en el mercado para todos los otros programas. ¿Qué más podemos decir de otro préstamo? Ofrecemos el USDA. El USDA es un programa que son para áreas rurales. No quiere decir que no lo puedes comprar en la ciudad, sino que tienes que ir un poquito más lejos. Pero ahorita Winder no está tan retirado, Cherokee County no está tan retirado, Holt County. So hay muchos lugares que tú puedes comprar con este programa. Todo depende si la propiedad califica en el área rural y si tú tienes los requisitos para eso, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unos días yo tuve un
cliente con USDA, él compró lejito cerca de Carolina del Sur y él nada más dio $2,000 de los closing costs, porque el vendedor le ayudó con los gastos de cierre y él no tuvo que poner nada de down payment, porque es un préstamo que es 100% financiamiento, lo único que tienes que traer son los gastos de cierre. Muy bien. Bueno, podríamos decir que la gente podría pensar que el área rural es un área ya muy escondida. Y yo lo tomo en el aspecto de que ahora mismo yo tengo una casa enlistada en la ciudad de Winder y yo no considero que sea un área rural, es un área donde hay mucha población alrededor y entiendo que esta casa ya la revisamos y califica para un USDA loan, o sea que es un 100% de financiamiento. Bueno, podemos decir que hay muchos programas en los que usted no puede tener una excusa para decir no compro. Claro, sí se puede. Claro, llámanos y aquí estamos a la orden.